Bueno, muchas gracias primero a los responsables de Plena Inclusión, lo digo, yo todavía estoy en lo de FEAPS, y muchas gracias también por las palabras del doctor Nobel, que como yo le decía, y advierto, yo no voy a hablar de psiquiatría, porque como decía él, yo no soy psiquiatra. Como mucho sería que lo soy, hijo de psiquiatra, pero no soy psiquiatra de profesión. Supongo que lo que yo voy a hacer es contar un ejemplo de una iniciativa que se puede tomar en el sistema de sanidad público, que es el que nos ocupa, ¿no? Es decir, no voy a hablar de psiquiatría y supongo que esto pues es simplemente también una especie de tributo al anfitrión. O sea, bueno, esto se hace en el Hospital de la Princesa, el Hospital de la Princesa ha cedido el Salón de Actos, pues parecía razonable o casi obligado que el Hospital de la Princesa también presentara lo que hace para las personas, o específicamente para las personas con discapacidad intelectual, que por lo demás son sujetos o ciudadanos que tienen los mismos derechos a ser atendidos en la sanidad pública para aquello que necesitan. Entonces, como digo, yo voy a contar, voy a deciros lo que se hace aquí, con una revisión muy somera de lo que es el síndrome de Down. El síndrome de Down tiene un antes y un después, un escenario antiguo, que es un escenario no demasiado viejo, de hace como unos 40 o 50 años, donde había una asistencia sanitaria pues muy rudimentaria, donde estas personas tienen una mínima o muy corta expectativa de vida, menor a los 20 años, donde sobre todo fallecían en la edad infantil, donde también los recursos sociales eran escasísimos y donde el patrón de medicina era una medicina que todos entendemos como paternalista. De ese escenario no demasiado antiguo se pasa vertiginosamente a un escenario nuevo, actual, moderno, donde en este mundo que vivimos las coberturas sanitarias se amplían extraordinariamente, donde aparecen los derechos de la persona en este modelo de sanidad pública a ser atendido en todo lo que se necesita, donde hay un enorme progreso de la pediatría y de las patologías asociadas, donde incluso se llega al diagnóstico prenatal y donde hay también paralelamente unos grandes logros sociales en los recursos a disposición de las personas que lo necesitan, ¿no? Y además cambia un poquito el paradigma bioético de una medicina paternalista, se pasa a una medicina, digamos que obliga a tener en cuenta los nuevos planteamientos bioéticos de los derechos del paciente. Pero bueno, todo esto son ventajas. Bueno, no, digamos el cambio es demasiado rápido, como siempre en cualquier cosa que evoluciona lo que hay que hacer es adaptarse rápido y normalmente se hace rápido y mal, ¿no? Es difícil, vamos mucho más veloz de lo que somos capaces de adaptarnos y también sucede en la atención a las personas con Down, ¿no? Sobre todo porque hay una serie de condicionantes que lo hacen más difícil. En primer lugar, porque desconocemos cuál es la evolución natural biológica de las personas con síndrome de Down, que antes, como he dicho, fallecían en edades muy tempranas y no se sabía cuál era la evolución biológica natural de esas personas, ¿no? Y además nos encontramos que en el propio sistema sanitario de repente aparecen unos sujetos que requieren atención sanitaria o atención médica y que estaban hasta hace 2 días en el ámbito de la pediatría y que de repente, sin darnos cuenta, se han hecho mayores y requieren una serie de recursos que no sabemos cómo ofrecerles. Y además vienen a un escenario en la medicina de adultos arrastrando unas prácticas muy lógicas y muy bien razonadas, que son muy intervencionistas en el área pediátrica, porque son unas personas que tienen unas altas necesidades o una alta frecuencia de problemas estrictamente médicos que deben ser atendidos de forma muy enérgica, a veces muy agresiva en las edades pediátricas, pero que cuando terminan su maduración, su desarrollo infanto-juvenil, pues pasan a una fase que desde el punto de vista médico no debe de atenderse con las mismas características y sufren esa falta de adaptación a lo que realmente necesitan desde el punto de vista sanitario. ¿De qué mueren las personas con Down? Porque yo, como ya veis, estoy hablando desde un punto de vista, no digo ya psiquiátrico, ni siquiera social, sino muy médico. Soy médico de un hospital terciario donde se tocan tripas y se hacen análisis. Ese es mi perfil. Una persona con discapacidad hay que verla desde todos los puntos de vista. Bueno, yo tengo la obligación de verle más desde una perspectiva muy biologicista, muy estrictamente médica. Y por eso nos importan también las causas de muerte, de qué fallecen estas personas con síndrome de Down, ¿no? Y fallecen fundamentalmente de infecciones respiratorias y de patologías asociadas a la demencia, que es algo, como luego veremos,
que les incide de forma muy notable, ¿no? También, y cada vez menos, de malformaciones congénitas o de problemas pediátricos que no han sido corregidos porque vienen de ser supervivientes de una fase, digamos, de su vida en las cuales han sobrevivido a una falta de atención pediátrica, sobre todo en personas que ya rozan los 40 o los 50 años. Pero es importante decir que a la vez que fallecen de cosas que pueden fallecer o uno esperar que se tengan, también no fallecen o no tienen otras cosas que uno también cabría esperar que nos encontráramos, como es la enfermedad cardiovascular o la enfermedad tumoral, o sea, el cáncer y la arteriosclerosis, que son las dos patologías más frecuentes en la población occidental. Pues resulta que estas personas resulta que no tienen, cuando hemos visto que crecen o que van haciéndose adultas y no sabíamos cuál era la evolución natural de ese crecer, pues entre otras sorpresas resulta que no tienen lo que los demás, que es enfermedad cardiovascular y enfermedad oncológica, una nueva sorpresa, ¿no? Y de ahí se empieza a hablar en las personas con Down de la palabra envejecimiento, es decir, es que envejecen más pronto, y ahí hay una especie de un cúmulo de confusiones terminológicas y de qué tenemos delante, una persona que es un viejo precoz, es que todas las personas con discapacidad cuando se hacen mayores ya los podemos llamar viejos, y entonces empieza a aparecer el término envejecimiento aplicado a las personas adultas con síndrome de Down. Y yo siempre le pongo muchas interrogaciones, porque envejecimiento, ¿de qué envejecimiento estamos hablando? A nivel celular, las células trisómicas envejecen más. Bueno, sí, es verdad, hay evidencia biológica para ello. ¿Hablamos de envejecimiento de cada órgano en particular? Bueno, sí, pero porque el cerebro envejece, sí, la piel también, todo es igual. No, parece que hay una diversidad enorme de envejecimiento en unos órganos u otros de una persona trisómica. Hablamos de envejecimiento en lo personal. Realmente una persona con Down a los 40 o 50 años le podemos llamar que es un anciano y que se comporta como un anciano. Pues yo tengo francamente mis dudas. Hablamos incluso de un envejecimiento sociocultural, o sea, les etiquetamos de ancianos a los 40 o 50 años porque consideramos que deben ser atendidos o tratados o atendidos en cualquier faceta de su vida como un anciano precoz. Pues yo pongo muchísimas interrogaciones sobre esto y abro el debate a realmente si estamos aplicando el término más adecuado de decir envejecimiento en síndrome de Down. Es evidente que hay aspectos biológicos muy peculiares en síndrome de Down. O sea, el síndrome de Down, la primera palabra lo dice, son personas sindrómicas. ¿Qué quiere decir esto? Porque son personas que tienen una serie de atributos estrictamente biológicos que los hacen muy peculiares, tan peculiares como para que deban ser un poquito entendidos desde lo biológico hasta lo social de una manera realmente peculiar. Y hay bases, lógicamente, para ello. Obviamente sabemos que las personas con síndrome de Down tienen 3 cromosomas en vez de 2, 21, lo cual es una enorme diferencia desde el punto de vista biológico. Es decir, tienen una carga genética muy, muy diferente, ¿no? Y constituyen un modelo biológico único para entender muchas cosas de las que pasan y, por extensión, para entender por qué cosas que nos pasan a los demás que no tenemos trisomía 21 suceden, como es el Alzheimer, la no arteriosclerosis, el no cáncer u otras peculiaridades biológicas. La ventaja que tienen es que la carga, o sea, la diferencia genética que tienen es identificable, sabemos dónde está, en el cromosoma 21, no hay que buscar más. En el autismo se ha buscado, a ver dónde anda, en la esquizofrenia, a ver dónde está. No, aquí no hay que buscar demasiado, está en el cromosoma 21, hay un cromosoma 21 de más y hay 300, 500 genes de más, son ellos los responsables, por lo tanto tenemos una diana desde el punto de vista biológico muy fácil de identificar, ¿no? ¿Qué patologías médicas tienen? Pues tienen un sinfín de patologías médicas que podemos resumir o que he entresacado para llamar la atención desde el punto de vista de las circunstancias que pueden acontecer debido a ello. Las deficiencias sensoriales son muy importantes, tanto auditivas como oftalmológicas, y pueden generar, uno entiende fácilmente, multitud de problemas en todos los órdenes, ¿no? Desde la importancia para un correcto desarrollo psicosocial, tanto en la edad infantil como luego en la edad adulta, como ser causas específicas de alteraciones de la conducta o inductores de problemas de salud mental, como hasta generar confusiones con situaciones de demencia, que ellos tienen mucho porque efectivamente tienen mucho Alzheimer. También tienen muchos trastornos endocrinológicos, el hipotiroidismo es el 40%, pero sin embargo pues tienen mucha diabetes, pero sin embargo la diabetes no sigue el patrón habitual de complicaciones macro y microvasculares que tienen las personas diabéticas en la población general, ellos no lo tienen. Sin embargo son muy obesas y esa obesidad
sin ser un factor de riesgo cardiovascular, puede generar mucha también aislamiento o problemas en su convivencia o en su desarrollo psicosocial, porque les hace pues, estar o ir digamos, peor en actividades sociales, en actividades de ocio, etcétera, etcétera. ¿Tienen mucha patología cardiovascular? Pues no tanto como se pensaría, en realidad tienen muy poquita. Tienen muchos síncopes neuromediados que generan enorme confusión con epilepsia, con problemas cardíacos. Sin embargo, tienen algo muy protector, que están hipotensos toda la vida, lo cual les confiere una ventaja indudable con respecto a los demás. Tienen patología respiratoria muy importante, tienen más incidencia de neumonía, sobre todo ligadas a demencia, al Alzheimer cuando lo desarrollan, y tienen también una incidencia altísima de trastornos obstructivos del sueño, con su repercusión probablemente en el rendimiento diurno, sea social, psicológico, laboral, académico, etcétera, no tanto como las repercusiones estrictamente orgánicas que tiene la población general que tiene SAS, ya sea siniestrabilidad o complicaciones cardiovasculares, ¿no? Tienen patología odontológica, tienen patología digestiva, tienen patología ginecológica, pero no tanto como se pensaba. Este es un ejemplo muy ilustrativo de cómo el igualar en derechos puede a veces ser un pasarte un poco de la raya, ¿no? O sea, las mujeres con síndrome de Down habitualmente no han tenido relaciones sexuales y además tienen una protección oncológica brutal, como hemos dicho, por su trisomía. Pues esto les hace precisamente que no tengan que ir al ginecólogo como hasta hace poco se ha exigido que se garantizara ese derecho de que fueran al ginecólogo a tener exploraciones ginecológicas periódicas anuales. Pues precisamente es que no lo necesitan en la inmensa mayoría de los casos porque no pueden tener cáncer de cervix sin haber tenido relaciones sexuales, infección por papilomavirus y porque tienen una protección oncológica que ya no les gustaría a los demás tener. Por lo tanto, los programas de screening de cáncer genital, pues francamente no aplican en ellas. Y sin embargo, sí se pueden llevar una exploración genital manual anual, con las consecuencias que eso pueda tener, ¿no? Tiene mucha patología osteoarticular, tiene una osteoporosis que nos está sorprendiendo cada vez más, tienen muchísima osteoartrosis que les puede condicionar realmente un envejecimiento en el sistema osteoarticular que sí les condicione mucho su maduración habitual. Y como antes se ha comentado en el tema del autismo, tiene un umbral doloroso muy alto, lo cual no les hace, no es que aguanten mucho, es que realmente, probablemente para su ventaja, tienen un umbral doloroso más alto que la población general. Tienen mucha patología neurológica, sin ninguna duda, no estamos hablando ya solo de su discapacidad intelectual, que tiene una base neurológica, sino que además tiene mucha epilepsia y sobre todo tienen Alzheimer. Sobre todo tienen Alzheimer porque el Alzheimer, que esto se convierte en esto en pocos años, pues efectivamente es la espada de Damocles que hemos visto y que no pensábamos o no se pensaba hace 40 años que las personas con Down eran prácticamente un modelo biológico de desarrollo de enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Bueno, pues ahora ya se sabe que tienen un cromosoma, en el cromosoma 21 está la proteína precursora del amiloide, que básicamente el Alzheimer se puede considerar una enfermedad tóxica por amiloide. El amiloide invade, digamos, el cerebro y empieza a destruir las neuronas, ¿no? Ellos son un modelo único, casi como un animal transgénico que se le coloca un gen de más, ¿no?, para ver qué pasa en un ratón transgénico. Pues ellos son prácticamente un modelo biológico puro de teoría amiloidogénica de Alzheimer, con lo que eso tiene de importancia tanto para ellos, para saber por qué se desarrolla, por qué no se desarrolla, como de importancia arrastrada al resto de la población, que ya nos gustaría saber por qué es esto del Alzheimer y cómo se diagnostica y cómo se cura, ¿no? Y además tiene una ventaja añadida que, como no tiene el factor de confusión de la demencia vascular, porque hemos dicho que tiene una protección arteriosclerótica brutal, pues realmente es que son un modelo puro de enfermedad de Alzheimer amiloidogénica, como lo son algunas familias con mutaciones en la APP descritas en el mundo, ¿no? Tiene una altísima incidencia de Alzheimer, probablemente todas las personas con Down desarrollarían Alzheimer si les dejáramos tiempo, y ese tiempo puede ser que a los 70 o 80 años todos lo tendrían, porque se sabe por estudios de necropsia que desde el nacimiento, de autopsia de niños, ya tienen depósito de amiloide cerebral y probablemente, ya digo, es irremediable, pero empieza a ser sintomático a partir de los 40 años, ¿no? Con una regla que podemos decir ahí, que 50% a los 50 años, el 60% a los 60 y el 70% a los 70, y probablemente nos quedamos cortos. ¿El diagnóstico de Alzheimer es difícil? Pues yo pensaba que era imposible y ahora casi pienso que es muy fácil.
porque realmente es una combinación sensata y juiciosa de datos de deterioro cognitivo recabados, o del propio sujeto, o sobre todo del cuidador, acompañante familiar, y unos datos básicos de neuroimagen evolutiva, es decir, teniendo un escáner de 10 años antes, un escáner actual, y en la inmensa mayoría de los casos es muy sencillo saber si esa persona está desarrollando una enfermedad de Alzheimer sintomática. ¿Tiene mucha patología de salud mental? Sin ninguna duda, pero no voy a hablar del tema porque ahí patinaría, a pesar de que, como yo digo, lo que más hago en la consulta es psiquiatría, pero una psiquiatría muy básica, una psiquiatría muy poco, que psiquiatriza poco al sujeto, porque precisamente está en manos de un psiquiatra, y a lo mejor eso es una ventaja también, ¿no? En todo caso, lo que sí me parece es que las personas con Down entran en la enfermedad mental muchas veces por factores externos muy fácilmente identificables, y que lo que da rabia es que se identifican demasiado tarde. Y eso sí que es algo que sí deberíamos aprender. Hay, sobre todo, cambios en el entorno cercano, que son los que precipitan probablemente la desadaptación o las alteraciones de conducta o de ánimo, ¿no? Es verdad que a veces puede haber una patología concurrente, como es el propio Alzheimer, que la primera manifestación sea una claudicación desde el punto de vista afectivo o desde el punto de vista de la adaptación al cambio en el entorno, o patología sensorial, ¿no? Como he dicho, tienen una protección biológica contra estos dos aspectos. Esto es que me suena a mí mismo la alarma de que ya llevo 15 minutos, así que soy muy ordenado. ¿Cuáles son los problemas prevalentes en los sujetos con Down? En los sujetos adultos con Down podemos hablar de dos franjas de edad. A los 45 años probablemente los trastornos de salud mental, probablemente por los trastornos de adaptación a los cambios que suceden en esa época, la transición a la vida adulta, los cambios de entorno, el cambio del rol personal o del rol social, y probablemente eso es lo que más les hace caer en la enfermedad mental. Y luego, pues un poquito de la prolongación de patologías infantiles, epilepsias, etcétera, que pueden tener. A partir de los 45 a los 65 años, que es un poco la expectativa de vida que hoy en día se considera, pues sobre todo de nuevo los trastornos de salud mental, pero ahí sí que claramente condicionados con la pérdida brutal y mucho más grave, mucho más descarnada del entorno, el fallecimiento de los padres, o el deterioro de los padres o de los hermanos, el cambio de escenario de residencia, pasan de vivir en su casa a vivir en una residencia, etcétera, etcétera, la aparición del Alzheimer y los déficits sensoriales, que lógicamente a esa edad empiezan a ser más importantes. Nosotros en el Hospital de la Princesa pues dijimos que algo había que hacer, porque por circunstancias coyunturales pues nos enseñaron que existía esta población de sujetos que tenían una patología sindrómica, como he comentado antes, y que pues, se les podía atender mejor, ¿no? Y por eso nosotros optamos por proponer un modelo de atención de unidades monográficas de patología sindrómica. Sindrómica, empezamos con el síndrome de Down, pero podría ser extensible a otras patologías también que reunían las mismas características sindrómicas. Antes he hablado de la esclerosis tuberosa, es un extraordinario ejemplo a añadir a estas unidades, ¿no? Ubicados en hospitales terciarios, donde tengan todas las especialidades médicas y quirúrgicas, donde se pueda hacer asistencia, docencia e investigación. Creemos que el modelo de atención en este entorno está llamando a la puerta de los internistas, y por eso yo, que soy internista, me sentí llamado a ello, porque probablemente reunimos las condiciones para liderar en este entorno la atención a estos sujetos. La prevalencia de Down en adultos, bueno, no lo voy a comentar. En Madrid probablemente hay 3.000 adultos con Down por atender, en España unos 25.000. Este es el hospital nuestro, que por cierto es el hospital más antiguo de España. Esta es la curva de la casuística de atención que tenemos, exponencial, yo no sé ya si logarítmica, ¿no? Donde llevamos atendidos ya a más de 900 pacientes, con unas 20.000 consultas al año, un ritmo desbocado. Llevamos 10 años, hemos atendido a casi 1.000 pacientes. Somos la única referencia en Madrid, no somos la mejor, somos la única, para lo bueno y para lo malo. Yo estoy deseando que haya nuevas unidades y que nos pasen por la derecha y por la izquierda, pero hoy por hoy somos la única también en la medicina pública española. Nos han reconocido con algunos premios, y lo que es importante resaltar también, no es por quejarme, pero que esto se está realizando de forma altruista. Esto es una ONG dentro de un hospital público. No sé si eso es escandaloso, yo creo que sí, pero en todo caso lo remarco. ¿Y por qué en este hospital?
Pues porque, de nuevo digo, esto es un hospital público y este es un derecho ciudadano, no es algo que tengamos que hacer porque nos venga bien o porque tengamos una motivación personal. Siempre lo digo, yo no tengo ningún allegado, ningún familiar, bueno, sí conocidos, ahora ya sí, pero ninguna motivación personal de que yo tenga una persona con discapacidad en mi familia o en mi entorno muy cercano, ¿no? Simplemente porque es una obligación, porque tenemos la obligación en la medicina pública de atender a las personas que requieren una atención sanitaria personalizada, particularizada, como lo vamos a llamar. No nos planteamos, lo damos como una cosa normal, que haya unidades de diálisis, que haya unidades de oncología, que haya unidades de SIDA, etcétera, etcétera. Las personas con discapacidad creo que reúnen suficientes características como para requerir unos dispositivos específicos, adecuados, en su justa medida, ni más ni menos a lo que necesitan. Y probablemente la patología sindrómica es un ejemplo bueno para ello, ¿no? Porque los internistas, lo he dicho, creo que es una patología de baja prevalencia. Nosotros nos solemos manejar bien con la patología rara, pero esto es una manera de agrupar casuística. Es una patología sindrómica, pluripatológica, difícil manejo. Creo que nosotros tenemos el entrenamiento para ello y además pues son personas que requieren varias, y en el hospital terciario porque es una manera de hacer sinergias en una patología que es también modelo para otras cosas, modelo para la experimentación clínica con base ética, huyendo del caballismo, para digamos, sembrar actitudes de acercamiento a las personas con discapacidad en los hospitales y en la sanidad pública, que yo creo que están un poquito todavía escasas. Mensajes para llevar. 5 minutos de más, me deja Ramón. Simplemente el adulto Down no es igual que el niño Down, son cosas diferentes y entornos muy diferentes. La evolución biológica está por definir y nos va sorprendiendo cada vez más. El concepto del envejecimiento lo pondría por lo menos con unas cuantas comillas para hablar en propiedad de lo que queremos decir. No todo es síndrome de Down, pero tampoco todo es Alzheimer, o sea, no hay que simplificar en exceso los problemas médicos que tienen las personas con Down. Tiene que haber un pacto razonable, asistencial y de investigación evitando el caballismo, y eso se debe dar en los entornos terciarios como es un hospital universitario. Debe evitarse intervencionismo médico, que es muy perjudicial, muy dañino, sobre todo en personas que vienen de un intervencionismo médico importante en la edad pediátrica. Se tiene que reconocer como un derecho, no como una cosa adicional, el derecho a que las patologías sindrómicas o las personas con discapacidad tengan derecho a una asistencia pública personalizada, particularizada, lo que necesitan. Y el modelo del Hospital de la Princesa, pues no sé si es el único, sí. Estoy seguro que no es el mejor, pero que vengan otros modelos a hacernos que lo nuestro se quede viejo y que nos digan que, bueno, gracias por la iniciativa, pero os hemos superado y espero que se te llegue. Muchas gracias.